y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es para cada uno de nosotros. Este tema es sobre la sana doctrina, lo cual en esta ocasión me complace presentar a nuestro hermano Silvio León, que él nos estará ayudando para así arrojar un poco de luz, lo cual el Señor nos va a permitir en esta tarde. Así que Silvio, Dios te bendiga. amén, amén. Vamos a iniciar con este tema tan importante, lo cual queremos saber qué es la sana doctrina. Bueno, la sana doctrina. De entrada, la sana doctrina no podemos decir es tal cosa o es tal elemento. ¿Por qué? Porque si nos fijamos bien, cada grupo dice tener una sana doctrina. Sin embargo, vemos aparentes contradicciones entre estos grupos, que cada quien reclama tener la sana doctrina para sí. Y cuando vemos este tipo de cosas, sabemos que no puede haber una sana doctrina, porque no todos pueden estar diciendo la verdad, cuando todos tienen diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto. ¿Quién se está equivocando? Bueno, la sana doctrina no es algo que yo pueda decir, tal cosa es sana doctrina porque es lo que me enseñaron. O tal cosa no lo es. O tal cosa no lo es. Fulano tiene una sana doctrina, fulano no. Porque toda sana doctrina es aquella que se desprende directamente de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el fundamento de una sana doctrina? La palabra de Dios. Si lo que yo creo no está basado en la palabra, no está filtrado por la palabra, no puedo etiquetar esto como sana doctrina. Incluso hasta si no es sustraído de la misma palabra. Correcto. Entonces, vamos a la segunda pregunta, que es, ¿por qué la sana doctrina es tan importante? Bueno, ¿por qué es tan importante que un diabético use insulina? ¿Por qué es tan importante que un enfermo tenga su medicina? ¿Entiendes? Hablamos de sana doctrina, lo que está en juego son asuntos de implicaciones eternas. O sea, yo tener un mal camino, seguir un camino erróneo, porque yo creo que la sana doctrina, al final, podría llevarme una gran sorpresa. Entonces es importante la sana doctrina porque lo que está en juego es nuestra alma. Lo que está en juego es la salvación. Y al momento de yo decir, yo sigo este camino porque me parece que es la sana doctrina. Bueno, dice la Biblia que hay muchos caminos que a hombre le parecen derechos, pero al final su camino es de muerte. Entonces la sana doctrina es importante, yo diría que es la segunda cosa más importante después de aceptar al Señor como único y suficiente Salvador, porque es lo que determina si en verdad yo acepté al Señor o si yo simplemente estoy caminando uno de sus caminos, que al final son caminos de muerte. Yo diría que de ahí la importancia de la sana doctrina. Excelente, pero tú sabes que dentro de un contexto ya cristiano al cual nosotros pertenecemos, tú sabes que cada quien dice tener o estar claro de lo que es la sana doctrina. Entonces, ¿cómo yo como creyente puedo entender entre o sea, cómo puedo tener un discernimiento correcto entre lo que sí y lo que no? Bueno, lo primero es que dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y toda verdad. Entonces, mientras mi comunión con el Espíritu Santo, mi comunión con el Señor se mantenga fuerte, yo puedo discernir por el Espíritu cuáles son las cosas del Señor y cuáles no. Ahora, también tenemos aquí la palabra. ¿Cómo yo identifico cuál es la sana doctrina? La que se desprende de la palabra. ¿Dónde está el problema? Que mucha gente quiere sustituir la palabra de Dios por experiencias personales o por un sueño, por una profecía que me dijo el hermano tal. Y ya aquí hay problemas porque yo estoy sustituyendo la fuente, estoy sustituyendo la zapata de una sana doctrina, que es la verdadera sana doctrina, la que se desprende de la palabra, por algo que viene de una experiencia personal. O sea, yo no puedo decir, esto es lo verdadero porque tuve un sueño con eso, ¿no? O esto es lo verdadero porque yo siento en mi corazón que eso es así. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, la sana doctrina, ¿cómo me diciendo la sana doctrina? Bueno, tengo que estudiar la palabra. El problema está en que a la mayoría de cristianos no les gusta leer la Biblia, no les gusta estudiar la Biblia, no les gusta ir a estudios bíblicos, y en lo que se enfocan más es en actividades de experiencias ya
donde experiencias emocionales. Exactamente, donde me acarician las emociones, donde yo veo un hermano cantando, donde yo veo un hermano profetizando, pero cuando se trata de un estudio profundo de la palabra, un estudio sistemático de la palabra, no nos gusta, y el resultado es que yo no estoy facultado para discernir quién está hablando la palabra de Dios conforme está escrito y quién no. En otras palabras, ya mi relación con Dios y un constante estudio de la palabra me guiarán a mí como creyente a saber qué no es y qué sí es. Eso es así. Entonces, la pregunta número 3 dice, ¿cuáles son los mensajes que no son sana doctrina? Bueno, como hemos venido hablando, todo lo que no se desprende de la palabra de Dios no es sana doctrina. Entonces, un mensaje que no te confronte, un mensaje que no te lleve a ti a pensar más en la obra de Dios, es algo que puede clasificarse como sana doctrina. No. Un mensaje apegado a la palabra. No. ¿Por qué? Porque se predica el Evangelio, ¿verdad? Y hemos sido llamados a predicar el Evangelio. ¿Cuál es la base del Evangelio? ¿Cuál es la base de la buena nueva? Que Cristo viene, muere por nuestro pecado, resucita y nos está llamando. Todo mensaje que no sea Cristo el centro, todo mensaje en el que yo no esté llamando a la gente al camino, yo no puedo catalogarlo como un buen mensaje. ¿Por qué? Porque si se supone que se predicará el Evangelio de Jesucristo, pues Cristo tiene que ser el centro de mi mensaje. No mi testimonio, no mis experiencias personales, sino Cristo. Yo siempre he dicho, si un mensaje cristocéntrico no puede cambiar una vida, no lo va a ser mi testimonio. Y hay muchos hermanos que tienen buenos testimonios, que Dios los ha sacado de la droga, de la delincuencia, de cosas que uno pudiera hasta hacer una película con su testimonio, pero este no puede sustituir el mensaje cristocéntrico. Si analizamos la mayoría de mensajes que vemos en las redes, son mensajes donde incitan a la gente, Dios te prospera, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a cuidar, Dios te va a mandar, Dios te va a exhibir, Dios te va... Y óyeme, un sinnúmero de cosas, pero nadie habla del pecado, nadie habla de que Dios exige santidad, nadie habla de que yo tengo que ser humilde, nadie habla de que yo tengo que dejar que Dios pelee por mí. La mansedumbre, o sea, cosas que el Señor predicó, cosas que el Señor habló, del amor a nuestros enemigos, el amor a aquellos que nos critican, el amor a aquellos que hablan de nosotros, pero hoy vemos mensajes totalmente diferentes. Los que te critican se van a morir primero que tú, los que te critican, Dios lo va a humillar delante de ti, y eso hace que nuestro juego se hinche. Porque nadie quiere amar a su enemigo. Y tenemos que reconocerlo, eso es bastante difícil. Amar al enemigo, orar porque te critica, pero este es el mandato del Señor. Eso ya viene con una motivación del amor de Dios que está en nuestras vidas. Amén. Creyentes. Y hablando ya de mensajes y todo eso, sabes que hay ciertos mensajes que en vez de tú encontrar un esquema ya bíblico, un esquema apegado, un esquema o una dirección apegado a lo que es los principios bíblicos, tú lo que escuchas o percibes como odio, como una incitación, como una venganza, como una incitación a despertar lo que es una provocación a que la persona se sienta rechazado, se sienta totalmente asustado, se sienta totalmente avergonzado y insultado incluso. Entonces, ¿cómo tú catalogarías ese mensaje? ¿Tú crees que es correcto? Bueno, hay que verlo de dos vertientes. Lo primero es que cuando yo estoy en pecado y alguien habla del pecado, bueno, la palabra es una espada que corta y a nadie que lo corte se va a sentir contento, ¿verdad? Sería como echarme limón en la herida porque están hablando del pecado y casualmente yo estoy en pecado. Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista, ¿verdad? En mi condición espiritual, me voy a sentir ofendido con dicho hermano porque está confrontándome por mi pecado. Y si mi actitud no es la de un cristiano verdadero, que en lugar de yo agradecer al Señor que me está confrontando, que me está declarando mi pecado, que yo
como todo buen cristiano, me humille y pida perdón, ¿verdad? Me siento ofendido, me siento agredido por este cristiano, me está dando un mensaje donde yo me siento aludido por lo que estoy haciendo. Pero está la otra vertiente, donde el problema viene de la fuente misma, que es el predicador. ¿Por qué? Porque hay predicadores que no tienen un mensaje para edificar, es un mensaje para atacar. En algún momento de mi vida yo fui menospreciado, yo fui criticado, pero ahora yo soy el evangelista que viaja a todas las naciones, ahora yo soy el evangelista que vive en una zona acomodada, que maneja un buen vehículo, y ahora yo vengo a predicar para que aquellas personas que en un momento me menospreciaron o me humillaron, ahora yo vengo a atacarlos a ellos. A través de mi mensaje, claro está, porque nunca se lo hago directamente, porque es más fácil utilizar el mensaje, porque nadie le va a decir a la palabra de Dios que no. Entonces yo vengo, esto es palabra de Dios. Yo fui esto, yo fui aquello, pero ahora tienen que ver quién yo soy ahora. Estos mensajes no son cristocéntricos. No podemos catalogarlo como sana doctrina. Bien, entonces ya para ir concluyendo, ¿cuáles son las características del predicador que pertenece o tiene un esquema de sana doctrina? Bueno, lo primero es su apego a las escrituras. Un apego a las escrituras, su madurez espiritual para saber cómo abordar ciertos temas. Y sobre todo, y esto es lo más importante, la empatía que tenga con el pueblo. O sea, yo he podido presenciar predicadores y es bastante penoso porque son predicadores que mucha gente lo sigue, que mucha gente lo aplaude, que hablan del pueblo y dicen, aquí hay pecado y el pueblo está en pecado, y ellos se mofan. No que se mofan, sino como que se sienten como excluidos. Aquí hay pecado y todos están en pecado menos yo. Cuando la actitud de los profetas, cuando el Señor les mandaba a corregir al pueblo, era que hemos pecado. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Vemos que el profeta se sentía identificado porque era parte del pueblo. Entonces, cuando yo como predicador empiezo a hablar de ciertas cosas y no me identifico con el pueblo en ese sentido, yo no tengo esa empatía con el pueblo. Se supone que debe dolerme la condición de mi hermano, y aún yo no esté en la condición en la que está mi hermano, pero por ser parte del mismo cuerpo, yo debería dolerme de la condición de mi hermano. Bien, ya hemos aprendido de lo que es este tema tan importante que es la sana doctrina. Hemos disfrutado de la compañía de nuestro hermano Silvio León, lo cual nos ha ayudado, nos ha aclarado y sobre todo nos ha iluminado con la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga mucho. Ya saben, suscríbanse a nuestro canal, denle like y esto es todo por hoy.